Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día, lleno de muchas bendiciones. Vamos a seguir con el estudio que tenemos al libro de Primera de Timoteo, amén. Vamos a leer hoy Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 16. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, Primera de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, y persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Entonces el apóstol Pablo, a través de esta carta, nos dice que debemos persistir en la doctrina que hemos aprendido. Amén. Entonces, ¿qué doctrina es la que hemos aprendido? Amén, que es la principal. Vamos a 1 Timoteo 2:5. La palabra de Dios dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Amén. Entonces, la palabra de Dios dice que la doctrina principal que nosotros hemos aprendido y debemos persistir en ella, ¿cuál es? Dice, sabemos que hay un solo Dios. Amén. Y también, igualmente hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces el Señor Jesucristo fue el que dio la vida por nosotros. Amén. Es decir, en pocas palabras, Él nos compró a través de su sangre. Amén. En la cruz del Calvario, Él dio su vida por nosotros, por rescate, para traernos hacia Dios. Entonces, punto número 1, que debemos reconocer al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Porque la palabra de Dios dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y dice la palabra de Dios que Él es mediador, que el Señor Jesucristo es mediador de un nuevo pacto. Amén. Punto número 2. Amén. Punto número 1. Entonces tenemos que hay un solo Dios. Entonces tenemos que hay un solo Dios y un solo mediador, que es nuestro Señor Jesucristo. Punto número 2. Entonces vamos a leer en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Leamos desde el versículo 9. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y para los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Amén. Entonces, mire, tenemos que la ley de Dios prácticamente fue dada para todas estas personas. Amén. Para todos los que cometen pecados, para todos los transgresores. Amén. Para eso fue dada la palabra de Dios, para que ellos hagan un alto en su camino y empiecen a buscar de Dios. Amén. Y que se acojan todos a la sana doctrina. Amén. Versículo 11. Dice, versículo 11, según el glorioso evangelio, según el glorioso evangelio del Dios bendito. Amén. Entonces, mire, la palabra de Dios dice que toda la ley fue dada únicamente para esas personas. Amén. Según el glorioso evangelio. Amén. Porque tenemos que el evangelio, la palabra de Dios dice que el evangelio es el poder de Dios para salvación. Amén. Cuando nosotros leemos el evangelio, siempre el evangelio miramos que él nos va a enseñar de que nosotros debemos vivir una vida en santidad. Siempre que leemos el Nuevo Testamento, nos va a decir que debemos vivir una vida en santidad, y siempre nos va a enseñar de que la salvación se pierde. Amén. Entonces, esa es una sana doctrina, que debemos de vivir una vida en santidad. Y la enseñanza que nos da es que si no vivimos en santidad, la salvación se perdería. Amén. Entonces, esa es la doctrina que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y que el apóstol Pablo fue predicador. Lo que el apóstol Pablo estuvo predicándolo siempre. Amén. Dice que fue constituido predicador.
Vamos a Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. Porque en este tema estamos mirando el apóstol Pablo de qué doctrina era que nos hablaba, de que nosotros deberíamos persistir en ella. Amén. Para podernos ¿qué? Salvar. Entonces tenemos que, en lo que hablamos atrás, en el capítulo 1, versículo 9, dice que la ley fue dada para todas estas personas, ¿no? Para homicidas, parricidas y para todos los pecadores, bueno, para todos los que cometen pecado. Amén. Entonces en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, nos dice la palabra de Dios, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? No erréis, no erréis, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amén. Mire, entonces el apóstol Pablo dice que todas estas personas no van a heredar ¿qué? El reino de Dios. Entonces aquí tenemos claro de que la salvación se pierde. Amén, hermano. Entonces la doctrina que debemos enseñar y persistir en ella es esta. Enseñar que la salvación se pierde. Que si usted está haciendo todas estas cosas que no agradan a Dios, que si usted es, como dice, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, es claramente que la palabra dice que todas esas personas no heredarán el reino de Dios. Amén. Entonces, esa es la doctrina que el apóstol Pablo nos decía, que debíamos persistir en esta doctrina. Amén. De que la salvación se pierde. Que si nosotros estamos cometiendo pecado, ¿qué? Dice que no vamos a heredar el reino de Dios. Amén. Vamos a leer también una cita. Vamos a Gálatas. Amén. Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante. Amén. Dice la palabra de Dios. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Entonces, mire, en Gálatas 5:19 vuelve y nos confirma la palabra de Dios de que la salvación se pierde. Amén. Por eso el apóstol Pablo, vuelvo y repito, dice que nosotros debemos como es el tema que estamos hablando, dice que debemos persistir en la doctrina. Amén. Porque persistimos en la doctrina, si seguimos enseñando la doctrina de Cristo, dice que nos salvaremos a nosotros mismos y salvaremos a los que nos oyen. Amén. Entonces, tenemos que tener cuidado de nosotros mismos y enseñar que también la doctrina que dejó nuestro Señor Jesucristo y que el apóstol Pablo también dice que él fue constituido predicador también. Amén. Entonces, mire, entonces queda claro de la doctrina que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Amén. Y que el apóstol Pablo también la confirmó a través de sus cartas. El apóstol Pablo, a través de todas sus cartas, él siempre dijo, para mí no me es molesto enseñar siempre las mismas cosas. Amén. Porque podemos ver que el apóstol Pablo, desde Romanos hasta Timoteo, amén, y todas las cartas de él siempre va a decir de que la salvación se pierde, que nosotros debemos levantar, como dice la palabra de Dios, que nosotros él dice que debemos levantar las manos santas, amén. Oremos levantando siempre manos santas, amén. La palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces siempre la palabra de Dios nos va a decir de que nosotros debemos vivir una vida en santidad. Si algún día queremos, dice que sin santidad nadie verá a Dios, amén. Entonces si queremos ver a Dios, debemos vivir en santidad, amén. Entonces en el capítulo 5, versículo 1,
Ya el apóstol Pablo vuelve y dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, y a las jovencitas como a hermanos, como hermanas con toda pureza. ¿Amén? Entonces el apóstol Pablo dice que igualmente que nosotros debemos enseñar que la doctrina no la vamos a enseñar bravos a toda hora, que vea que usted se va para el infierno, no. Hay que enseñarles que exhortarlos con amor. Amén. Debemos ser tolerables cuando siempre compartimos la palabra. Debemos, como dice el apóstol Pablo, dice que al anciano debemos exhortarle que como a padre. ¿Cómo tú exhortas a tu padre o a su madre, a sus hermanos? Cierto que cuando nosotros vamos a hablarle a ellos siempre le hablamos despacio, ¿cierto? No, no los vamos a tratar mal. Es decir, nosotros tenemos, cuando le hablamos a una persona afuera, le hablamos de una forma, pero a nuestra familia nosotros notamos que nosotros le hablamos de otra forma, ¿no? Porque nos da pesar con ellos. Así mismo dice el apóstol Pablo que debemos ser, que debemos exhortarles que como a padres, a los ancianos como a padres. Amén. Entonces debemos exhortar siempre con mucho cariño a todos. Amén. Entonces, primera de Timoteo, capítulo 5. Miremos algunas partes de aquí de lo que, lo que es como más rescatable, ¿no? Dice, miremos aquí. Bueno, primera, entonces, primera Timoteo, capítulo 5. Miremos algunos puntos aquí. Miremos primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 6. Dice, pero, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. ¿Amén? Entonces, mire, la palabra de Dios aquí dice que si nosotros nos entregamos a los placeres, así estemos vivos, para Dios estamos ¿qué? Muertos. ¿Amén? Sea el hombre o sea la mujer. Aquí está hablando sobre la mujer, ¿no? De que, pues aquí habla sí, de que no admitan mujeres jóvenes para enseñar, ¿no? Que porque después son atraídas pues por el pecado y terminan pues haciendo cosas malas en la iglesia, ¿no? De pronto volviéndose seductoras o algo. Entonces el apóstol Pablo aquí dice, pero las que se entregan a los placeres viviendo están muertas, amén. Igualmente sea el hombre o sea la mujer, ¿no? Si se entregan a los placeres, aún viviendo, dice la palabra de Dios, que están ¿qué? Muertos, amén. ¿Qué más miremos aquí? Dice 5.14, primera Timoteo 5.14, dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen y críen hijos y gobiernen bien su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Amén. Entonces el apóstol Pablo siempre aquí nos está enseñando también que las mujeres jóvenes mejor que se casen y que críen bien sus hijos. Amén. Entonces Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día y siempre no olviden, ¿no? Como hizo el apóstol Pablo, el apóstol Pablo decía que dice que para él no le era molesto siempre decir las mismas cosas. Amén. Porque siempre el apóstol Pablo, siempre en todas sus cartas, habla lo mismo. Entonces Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día lleno de muchas bendiciones.